Hoy vamos a darle un saludo enorme y una bienvenida a don José Manuel Bermúdez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Está siendo un problema para ustedes como equipo de gobierno a tratar encima de la mesa el problema de la ocupación? ¿Crees que el carril bici fue un error? Y yo prefiero moverme a riesgo de poder equivocarme que no moverme. ¿Hay una relación directa entre el aumento de inmigración ilegal que hemos tenido con la ocupación? Una de cada 3 viviendas que se han vendido en Tenerife en los últimos 10 años se han vendido a extranjeros. Si yo tuviera que tener una úlcera, mi úlcera sería la burocracia. Yo no voy a entrar en los motivos por los que se quitó, pero los policías saben por qué se quitó y ahí lo dejo. Sí te voy a decir a la 1 de la mañana en contra de lo que mi equipo me diría que dijera, yo te puedo decir que este año recuperaremos la unidad. Pues bienvenido, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Casi no llegamos. Sí, llegué. Llegamos a tiempo todos. Sí, señor. Mira, hoy por fin grabamos una cosa que llevamos 4 meses preparando, 3 meses Llevamos preparando. tiempo detrás, sí. Que no, iba a ser para la otra temporada, pero, Es verdad, cierto. pero como paramos en noviembre fue que paramos, que cuando vinimos a Madrid de grabar, en noviembre creo que fue. Y paramos, pero hoy lo vamos a hacer. Hoy lo vamos a hacer Muchas por fin. ganas y seguramente será muy interesante. Y tengo una introducción diferente hoy. A ver. Aparte, lógicamente, que vamos a dejar que se presente el Claro, invitado. por supuesto. Importante, por favor, que siempre lo dejamos en el clip último y yo lo vamos a hacer al principio. Darle like, suscribirse, porque es la única forma que tenemos de poder cobrar esto y poder Avanzar un poquito. avanzar un poquito para que la empresa de marketing que está detrás cobre una pasta. así que gracias a todos por el apoyo al contenido. Vamos a darle ahora el clip promocional del podcast de hoy y comenzamos con la entrevista. Muy bien. Chicos, pauso el podcast un momento para comentarles una cosa muy importante. ¿Estás currando desde casa o en alguna cafetería? Cambia ya y sube el nivel. Acaban de abrir YouSpace Coworking, un coworking en plena Plaza de España, con vistas al mar. Sí, con vistas mientras trabajas. No es solo un sitio con mesas, tienes espacios dinámicos, cabinas insonorizadas, una cocina para tomarte tu cafecito, gente con proyectos como tú y una comunidad real. Hasta la sala para reuniones. Un sitio que te cambia la rutina y te hace currar mejor y sin volverte loco. Encima ahora tienen un 20% de descuento para todo residente canario que alquile desde el enlace de nuestro vídeo. Te dejo el link de todas sus redes sociales para que le eches un vistazo y continuamos con el podcast. Adiós, gracias. Hoy vamos a darle un saludo enorme y una bienvenida a alguien importante para nosotros en Santa Cruz de Tenerife. El que nos manda aquí en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? El que nos manda. A don José Manuel Bermúdez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a nuestra casa, a nuestro espacio. Encantado de estar aquí, la verdad. Hoy teníamos una introducción diferente porque tengo un mensaje de un buen amigo tuyo. Tengo un buen mensaje de un amigo tuyo, que fue el anterior podcast, que todavía no ha salido. Sale este domingo. Sale este domingo. Mira. Él nos dijo que tenía muchas ganas de hacer una pregunta y que no había tenido la oportunidad de poder hacérsela y que si nosotros le podríamos prestar este cachito para... Y vamos a empezar con eso y lo pondremos en preproducción en la parte de abajo. ¿Puedo darle una pregunta? Sí. Ya habrás escuchado la voz de quién es. Dale al play ahí. Mira, aquí. ¿Puedo darle una pregunta? Sí. ¿Cómo hacen los políticos en general, no él en particular, que ya la gente, cuando hablamos de la gente es ese concepto, ¿no? Tiene como vinculado ser un político a ser un ladrón, a ser una mala persona, un corrupto, ya está vinculado, ¿no? Estamos en una época, desgraciadamente, por experiencia y por dejadez, que la gente no mira a la persona. ¿Cómo lo lleva él? Porque a mí eso me mataría, que alguien opinara de mí contra mi honor, sabiéndote tú una buena persona. ¿Cómo lo gestiona él a nivel psiquiátrico, básicamente? Don Aarón Gómez, que pasamos un rato genial el otro día con él aquí. Buen amigo, buena gente. Y nos deja esa pregunta para ti. Y él me manda a veces mensajes de su madre. O sea, su madre... Es lo siguiente. Su madre... Lo siguiente a eso, Ese mensaje de, oye, ¿qué te parecería si...? Él me manda, te mando un mensaje de mi madre que te pregunta sobre no sé qué y tal. A veces me lo ha hecho en alguna ocasión, de aquí recuerdos a su madre. Y bueno, ¿cómo lo gestionas? Mira, no le puedes gustar a todo el mundo. Y esa es la frase. ¿Sí? Yo ya sé que yo no puedo caerle bien a todo el mundo, no puedo gustarle a todo el mundo y seguramente hay gente que tenga una opinión falsa de mí. Entonces, partiendo de esa base, pues lo que tienes es que tú estar en paz contigo mismo. Yo, afortunadamente, a mí me avalan mis hechos, como a todas las personas. Las personas, tú puedes decir que mengano o sitano es una cosa, pero si a lo largo de su vida no lo ha sido, pues es una opinión que no lo avalan sus hechos. Yo jamás he tenido un problema con la justicia, por ejemplo, y llevo muchos años en política.
jamás he estado imputado, jamás... Ese no es mi problema. Me puedes decir que lo hago bien, que lo hago mal, puedes decir que soy simpático o no soy simpático, o puedes decir que caigo bien o doy la cara o no doy la cara. Puedes decir lo que te dé la gana, pero lo que no puedes es poner en cuestión mi honestidad, porque a mí me avalan mis hechos. Y por lo tanto no puedes ponerlo en cuestión. Y tampoco creo que sea justo decir que todos los políticos son de una manera, porque no es verdad. Hay políticos que son de una manera, hay otros que son de otra manera. Igual que hay abogados que son de una manera, o hay médicos que son de una manera, o hay periodistas que son de una manera. Y, es decir, no es justo. Sí que es verdad que lo que comentaba Aaron, después de ese clip decía en plan que es difícil hoy día ser político con lo que estamos viviendo en España ahora mismo, con la cantidad de problemas que están habiendo de cada uno de los políticos que nos lideran en oposición o lo que sea, que es difícil que ese nombrete que le van a dar a cada político de robar, de delinquir, de hacer cosas con la cantidad, o sea, porque yo creo que cuando yo era, a lo mejor es que era más pequeño y no me daba cuenta, no se destapaba tanta cosa, pero hoy día se está destapando todo. Creo que es muy difícil para el que lo hace bien o el que quiere hacerlo con corazón, hacerlo. Pero es que la mayor parte, fíjate cuántos concejales hay en España. Son miles y miles de concejales, de un montón de ayuntamientos de todo el Estado español. Solamente en Tenerife tienes 31 ayuntamientos, solo en la isla de Tenerife. Entonces, ¿qué porcentaje de políticos están en esa clave? ¿Qué porcentaje de políticos? ¿Cuántos ministros hemos tenido en democracia? ¿Cuántos realmente han salido como Ábalos o como el otro? Pues poco, es decir, es un porcentaje. Lo que pasa es que tiene una gran trascendencia y sobre todo es algo que es éticamente es muy cabreante, que quien tiene que administrar tus impuestos esté lucrándose de tus impuestos. Entonces eso cabrea a todo el mundo, el primero a mí. Contra eso, ¿qué tienes que hacer? Pues también dar relevancia a aquellos políticos, que son muchos, que no hacen ese tipo de cosas. Y quiero decir que un político, como cualquier persona, puede acertar o equivocarse. Lo que tienes que valorar es el global, si acierta más que se equivoca, porque es humano equivocarse. O sea, el político que te diga que, oye, lo está haciendo muy bien, porque no se le oye ninguna crítica. Problema. Háztelo mirar, compañero, porque solamente el que se mueve puede ser criticado. Puedes acertar o puedes equivocarte, pero porque te mueves. Y yo prefiero moverme a riesgo de poder equivocarme que no moverme. Yo quería que nos comentase un poco, además nos pilla muy cerca cronológicamente, cómo se gestiona desde el ayuntamiento y demás, y a nivel personal y de seguridad y de organización y demás, pues el carnaval. Un carnaval además que sigue rompiendo récords de asistencia y de que cada vez somos más en Santa Cruz el mes de febrero. ¿Cómo gestiona un poco también incluso eso a nivel personal el tema del carnaval? Yo soy muy carnavalero. Yo llevo toda la vida saliendo en carnavales desde niño, ¿no? Y me gusta mucho el carnaval. Y como alcalde he conocido una parte del carnaval que es la organización. Y la organización es muy compleja, tienes que tener en cuenta muchas cosas. O sea, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Porque el carnaval, en su esencia, es anárquico. La gente sale disfrazada, la gente sale a la calle. En la calle la gente baila, bebe, disfruta, vacila. Muchas cosas que no tienen reglas. Y la ciudad tiene que seguir funcionando. Tiene que seguir limpia, tiene que seguir segura, tiene que seguir iluminada, todas esas cosas que una ciudad tiene que tener. Entonces, compatibilizar eso es complicado, es una organización. Por eso, pues con mucho tiempo estamos planificando el carnaval. Yo la primera reunión del carnaval del 2027 la tuve hace 2 días. La primera reunión del carnaval del 2027, donde ya tomamos algunas decisiones, las tuve hace 2 días. Entonces, claro, mucho tiempo por delante, mucha organización, son muchas personas, muchos aspectos de la fiesta, algunos errores de este año que tú ves
que la gente no se da cuenta, pero que tú los ves, no tienen trascendencia, pero que me gustaría que el año que viene no se cometieran. Eso por un lado. Y luego, a nivel personal, para mí, una de mis mayores pesadillas como alcalde es que ocurra algo en carnavales. Yo no bajo la guardia nunca. Yo tengo mi grupo de carnavales, salgo, vacilo, salgo de fiesta, me voy a la Plaza Príncipe, me voy a Lorche, me voy a tal, pero yo jamás pierdo el norte y siempre estoy fijándome. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y el alcalde es el responsable máximo de la organización. Entonces, mi mayor pesadilla es que ocurra algo gordo en carnavales, porque tengo muchas personas en la calle, es verdad que tengo todos los medios, pero es una de mis pesadillas como alcalde, es esa. Por lo tanto, nunca bajo la guardia, 24/7 y en carnavales, todas las horas, pendientes de lo que pueda ocurrir. A costa también de decirte que tenemos un equipazo en todas las materias, que son gente muy bregada, muy experimentada, que lleva muchos años metido en la organización del carnaval y que me dan muchas garantías de que las cosas salgan bien. Sí que es verdad que yo te tengo que, no lo teníamos apuntado, pero dijiste y se me vino a la cabeza, a nivel organizativo le tengo que dar las gracias a ustedes y a todo el equipo, sobre una cosa que me parece alucinante. Yo es verdad que no salgo en carnavales, no me gustan aglomeraciones y demás, y no me gusta salir y lo aprovecho porque los vuelos están baratos y me voy de vacaciones con los niños. Pero vi un vídeo que me dejó alucinando y es la capacidad y los profesionales que tienen para poder limpiar las calles al día siguiente en 35 minutos. Vi el vídeo y me quedé Y ni siquiera al día alucinado. siguiente, porque cuando coincide carnaval de noche con carnaval de día, en una fracción de tienen una nada. fracción de horas Vi el vídeo que subió el ayuntamiento y me pareció alucinante. Es brutal, y eso tiene que ver con medidas, porque la gente dice, oye, el carnaval es el pueblo. Claro que el carnaval es el pueblo, pero el carnaval hay que organizarlo para que la ciudad siga funcionando. Una de las medidas claves para que el equipo de limpieza funcione como funciona es haber limitado el cierre de la música a 1 hora. El carnaval, cuando yo tenía 20 años, yo amanecía en el kiosco Numancia. Llegaban las 10, 11 y 12 de la mañana y tú podías seguir. El carnaval no tenía un límite, un horario. Eso hacía que la limpieza no se pudiera realizar, porque si tú tienes a la gente en la calle disfrutando del carnaval, ¿cómo vas a limpiar? Entonces fue muy importante la decisión de cortar la música a las 6 de la mañana, los días fuertes, y a las 5 de la mañana, los días flojos, para que dé tiempo que la gente termina la música, la gente se va. Y en ese intervalo que la gente se va, entra el equipo de limpieza, que es un equipo espectacular, espectacular. Cómo lo hacen, cómo están implicados, no paran de currar todo el tiempo que están para que en hora y media, 2 horas, la ciudad esté, que tú dices, ¿cómo estaba esto de esta manera y cómo está ahora, ¿no? Y además con innovaciones como un producto de limpieza que no quieren darnos la fórmula, que hacen que donde olía mal, al menos no huela. Es de loco, ¿no? Es de loco. Huele bastante, ¿cómo se dice? Amoníaco. Cuando huele a pin, que dice, huele a carnaval. Pero yo, por ejemplo, has visto que yo tengo un local más o menos céntrico y yo venía aquí por la tarde, venía a recoger un pedido o lo que sea y decía... Es verdad, es verdad. Ahí está todo. Ahí salimos con los niños al día siguiente. Salimos con los niños al día carnaval, siguiente, ¿verdad? Y dijimos, oye... Y estaba todo perfecto. Y todo más o menos impecable. Hombre, siempre hay alguna cosa, pero la mayor parte a tope, teniendo en cuenta el número de personas. Yo les quiero enviar un saludo y mi mayor enhorabuena a los que están ahí en primera línea. Ellos saben a quiénes son y son unos profesionales fantásticos. Es verdad que en la escaleta que hemos preparado para la entrevista de hoy, vamos a tocar puntos muy claves y muy específicos, lógicamente, porque tenemos poco tiempo, pero vamos a ir integrando problemas que tenemos en Santa Cruz como tal. Y para acabar con el tema de carnaval, yo había apuntado aquí una cosa que me parece alucinante. Tanto para bien como para mal. Y como no soy de ese mundo, me gustaría preguntarte como tal. Y queríamos hablar del tema de las murgas. En estos últimos años, a lo mejor de atrás también pasaba, en estos últimos años hay una vertiente un poquito más específica con el tema de los tanto insultos como canciones un poco más polémicas que otras, que ustedes, si no recuerdo mal, revisan antes del S.
¿No revisan antes del...? Nosotros no intervenimos ni en ninguna letra. Cero intervención. Y mi pregunta es cómo es y qué tan legal o qué tan bueno es verte como te he visto sentado y delante 70 personas insultándote directamente. O sea, es verdad que no por las cosas buenas, sino siempre por las cosas malas, como tú siempre dices que hay cosas buenas y cosas malas, pues en las cosas malas hacen bastante hincapié y hacen bastante mella y apretan bastante en específicamente eso. ¿Cómo se lleva esas letras? Yo soy muy carnavalero, entonces yo desde niño, que llevo yendo a los concursos de murga, desde que se hacían en la Plaza Toro, desde que se hacían en la Plaza España, bueno, yo he visto siempre que al alcalde le dan leña. Es decir, no es nada nuevo, no es nada nuevo, ni es una innovación de los últimos años. Al alcalde siempre las murgas le han dado leña, unas con más elegancia, otras con más crítica y otras con insultos. Es decir, yo he visto insultos desde niño al alcalde de toda la vida. Esto no es nada nuevo. Desde mi punto de vista, oye, no queda bien, pero yo como carnavalero lo soporto sin ningún problema. Tengo muy claro, conozco a mucha gente de las murgas, conozco amigos y tengo muchos votantes también en el mundo de las murgas, es decir, que cantan y que tú los oyes cantar. Y tengo a gente que trabaja conmigo, que son murgueros, es decir, en fin, hay de todo y no hay ningún problema en eso. Yo el año pasado, cuando salió, no sé si te acuerdas del asunto de Rudy Ruimán, del Rudy, que denunció a la letra de una murga, yo dije que las murgas deberían de hacer una reflexión, porque el ayuntamiento y los políticos no entramos en las letras de la murga, ni debemos entrar. Eso no es un asunto nuestro. Pero la murga sí debe de reflexionar acerca de qué autolímites se tiene que imponer. La murga, los murgueros, los letristas, tienen que reflexionar, desde mi punto de vista, ellos ponerse los límites que ellos crean que deben de ponerse. Porque al final estamos en un Estado de Derecho. Y si alguien cree que una letra de una murga ha traspasado un límite legal, tiene derecho a irse a los tribunales. Y eso es un derecho individual. Yo, por ejemplo, José Manuel Bermúdez, alcalde, jamás me iría a los tribunales por la letra de una murga. Pero sí puedo entender que alguien que considere que su honor, que su familia, que su condición, por ejemplo, sexual o lo que sea, o política, pueda verse cercenada o pueda verse mancillada por la letra de una murga, pueden irse a los tribunales. Y ahí están los tribunales que dirán, oiga, esto es una tontería, se archiva, o, oiga, pues usted ha traspasado un límite que la ley establece. Es decir, el carnaval no tiene límites y las murgas no tienen límites en sus letras. Los límites son los límites que la ley establece. Y los límites que la ley establece, ¿podríamos admitir hoy letras homófobas? ¿Podríamos admitir hoy letras que justifiquen, por ejemplo, una ideología fascista? Bueno, es una pregunta, ¿no? Como se admite todo, ¿se podrían admitir también ese tipo de letras? ¿O ese tipo de letras la ley establece que van más allá de lo que la ley permite? Esas son preguntas reflexiones que yo me hago al aire. Mientras tanto, ¿qué hace el ayuntamiento? El ayuntamiento no entra en eso. Nosotros no entramos en las letras de las murgas, que las murgas pongan las letras que les dé la gana y que le den la leña al alcalde que quieran. No tengo ningún problema con eso. Este año volvieron, con lo que comentaste sobre ese tema, volvieron a hacer lo mismo y se hizo un pelín más fuerte a lo mejor, a modo de sí podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Cada uno es libre. Lo que no te puedes quejar luego de si te llevan a un tribunal o no te llevan a un tribunal. Porque a todo el mundo nos pueden llevar a un tribunal. Estamos en un Estado de Derecho. Entonces, bueno, cada uno es libre. O sea, quiero decir que estamos en una democracia y hay libertad. Hay libertad para hacer lo que tú consideres que debe de hacer. Bueno, me parece bien. Si eso mancilla o una tercera persona entiende que le has mancillado su honor, también tiene derecho a irse a un tribunal. Decías una cosa antes de que escuchabas letras de gente que son votantes tuyos. Me pasaba con empleados que yo tengo
que sé que son votantes de Vox y decían, una de las letras, me acuerdo que decían, Santiago Abascal, aquí no te queremos, vete fuera, y enfocado justo a la persona que yo sé que tal, y lo hacía como una inquina, como tal, digo, pero si tú no piensas así, Porque es lo que tienen que cantar. Al fin y al cabo estás metido es la murga, es que toda la vida ha sido así. Entonces hay gente que a lo mejor no lo comprende. Yo conozco a políticos que no lo comprenden. Yo conozco a políticos que se lo toman de una manera casi personal y que no les gustan las murgas. Yo conozco a políticos que no les gustan. No es mi caso. Yo he vivido, yo llevo visitando locales de murgas desde mucho antes de yo ser alcalde. Yo conozco a directores y a componentes de murgas desde mucho antes de yo ser alcalde. Entonces yo tengo esa tranquilidad de que no me afecta. Las opciones son sentirse ofendido o no sentirse ofendido. Si te pica un poco, oye, te rascas y ya está, ¿qué vas a hacer? Claro. Totalmente. Decías lo de la libertad de expresión y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Los límites los pone el que lo hace, sabiendo que... Sabiendo que hay límites en la libertad de expresión. En España hay límites. Los límites son la otra persona. Que tú estés mancillando el honor de una persona de manera gratuita. Esos son los límites. Yo quería comentarle también, que además nos pilla a nosotros muy cerca como creadores de contenido, y es en diciembre del 24 se celebró aquí en Santa Cruz una jornada de la Kings League, que es la liga de fútbol que hace Piqué y Ibai, esta gente. Pero también se comentó, por otra parte, que podía haber la posibilidad de que se celebraran aquí la gala de los premios ESLAN, que es los premios que se entregan a los mejores creadores de contenido a nivel mundial, incluso no solo nacional. ¿Realmente existió la posibilidad de que se hicieran aquí los ESLAN? ¿Fue una decisión entre Kings League o ESLAN? No tengo información. Desde luego el ayuntamiento no estaba en esa movida. Me imagino que quien estaba era el Cabildo, porque el Cabildo fue el mayor promotor de que se celebrara aquí lo de la liga, pero no te puedo dar información porque yo no estaba en esa película. Nosotros siempre vamos a estar a favor de que en Santa Cruz se celebren grandes eventos, de todo tipo. Se comentó mucho en internet, sobre todo lo comentaron grandes creadores de contenido aquí como Gref. Gref, que es el que hace los premios, lo comentó que una de las posibilidades era venir a Santa Cruz. Vino aquí y le dijeron que el presupuesto estaba destinado era o Kingsley o Eslan. Y decidieron hacerlo por Kingsley y él dijo, vale, no lo hago. Y no lo hizo ese año. Yo siempre voy a estar a favor de que se celebren aquí los dos. O sea que lo que quiero es que mi ciudad suene y siempre voy a estar a favor de que, siendo en Tenerife, se celebre en Santa Cruz. O sea que, ¿por qué? Porque lo que quiero es que mi ciudad suene en todos lados y que la capital suene siempre con cosas positivas, que haya movimientos, que haya actividad cultural, deportiva, de ocio, de todo tipo, ¿no? Perfecto. Y una de las cosas que te quería preguntar, que sinceramente no tengo ni la data, ni cómo se ha gestionado eso, ni si se va a hacer, sino si es un bulo o no, pero se está hablando de que habría posibilidad de hacer un estadio nuevo en la refinería. Bueno, ahí hay dos teorías, ¿no? Lo que está claro es una cosa, el estadio que tenemos es un estadio de los años 90. Yo, siendo consejero de deportes, 3/4 partes del estadio se rehabilitó en mi época, se construyó. El estadio antiguo era uno y en los años 90 se hicieron las gradas de tribuna, la grada de anfiteatro, la de San Sebastián y la de Herradura tal y como la conocemos hoy, ¿vale? Entonces hoy tenemos en el siglo XXI un estadio de los años 90. Que es precioso, además. Que es muy bonito, es una bombonera, está muy bien, lo hizo un arquitecto de aquí, Carlos Suárez, y un estadio que está bien, está en el centro de la ciudad, con lo cual tiene ventajas y tiene inconvenientes. Entonces hay dos opciones. Hay gente que opina que debemos de rehabilitar el estadio donde está el que tenemos y convertir un estadio de los años 90 en un estadio del siglo XXI, como ha ocurrido en otras partes de España y de Europa, y hay otros que dicen no, tenemos que tirarlo y tenemos que construir un nuevo estadio. En Santa Cruz, evidentemente, el estadio tiene que estar en Santa Cruz. ¿Por qué digo que tiene que estar en Santa Cruz? Porque el Club Deportivo Tenerife siempre ha jugado y ha tenido su sede en Santa Cruz, desde que nació hasta hoy. Bueno, ¿dónde podrías construir un nuevo estadio? Santa Cruz, el distrito Centro, el distrito Salú La Salle, el distrito Ofra y el distrito Anaga
está colmatado. No existen solares que sean susceptibles de hacer un nuevo estadio. Luego tendríamos que irnos a otras zonas. ¿Qué zonas tiene de expansión la ciudad? El distrito suroeste, desde Añasa a Llano al Moro, ese distrito pasado Taco, que tienes ese gran distrito que es inmenso, que tiene muchas zonas donde podrías construir un estadio. Se hablan de unos terrenos en torno a Santa María del Mar, por esa zona de allí, Añasa, o tendrías que irte a la expansión del Santa Cruz, que será cuando la refinería de petróleo se desmonte totalmente y la ciudad se siga expandiendo hacia el sur, ahí, en esa zona donde te han dicho. Y en eso estamos, en esa decisión, ¿no? Todavía el Cabildo no se ha decidido muy claramente si construir un nuevo estadio o rehabilitar el que tenemos. Lo que sí yo creo es que la rehabilitación no puede ser un maquillaje, cambiar las sillas y volverlas a poner, no. Tendríamos que prácticamente mantener la fachada y hacer un nuevo estadio con más capacidad, en torno a 30, 35.000 espectadores, y con toda la tecnología que hoy te permite que un estadio de fútbol sea también un sitio donde se celebren conciertos, donde se celebren otro tipo de cuestiones culturales, un estadio moderno, un estadio del siglo XXI. Esa es mi opinión. 24.000 tiene ahora el estadio, ¿no? 24.000. Sí, en torno a 23.000. Lo busqué el otro día. 24.000. Ahora, con la visita del Papa, que la tenemos este año, una de las posibilidades era el estadio. Pero el estadio, en su mejor versión, que fue el concierto de Ed Sheeran, o el concierto de Shakira, que también se hizo allí, o conciertos que se han hecho grandes en el estadio. La final de Murgas también. Una final de Murga. No, varias. Dos. Ah, ¿ves? Dos finales de Murga. Dos finales de Murga, sí. Es verdad que la primera fue un éxito y la segunda ya no fue tanta gente, y las propias Murgas nos dijeron, vamos a volver otra vez al recinto. Bueno, lo que te decía es que en su mejor versión tienes 30.000 espectadores utilizando el césped. En su mejor versión. Pero claro, hoy en día tienes que tener capacidades. Lo del Papa, estamos hablando de prácticamente 50.000 personas. Solo tienes el puerto. Tendríamos que irnos al Las planadas del ¿Y puerto. se podría mantener, manteniendo la fachada, se podría aumentar la capacidad de asistencia? Hay que trabajarlo. Porque la fachada, para mí, yo creo que la fachada del Heliodoro es Precioso. una de las fachadas La fachada antigua del Heliodoro, la fachada de verdad del Heliodoro es la que está allí, que se mantuvo, que ¿sabes? Fue en mi época, que mantuvimos aquel arco. Eso es lo único que queda del Heliodoro antiguo. Luego, lo de los años 90 es lo que ves ahora alrededor, que bueno, es una fachada más moderna. Entonces, la fachada actual, entendiendo por fachada actual lo de los años 90, no creo que tenga un gran valor. Esa fachada antigua, que se ve allí, ese pórtico, es así, por eso se mantuvo allí como una especie de monumento al antiguo Heliodoro, ¿no? Como icónico, ¿no? Claro, una especie de homenaje, ¿no? Buscábamos información sobre el tema del estadio también y leímos muchos artículos y muchas cosas en internet sobre que el estadio y la isla en general podría ser sede del Mundial 2030 de fútbol. Y queríamos preguntar si eso Iba a era ser. verdad. Eso ya pasó. Y eso fue un error histórico. En este caso, determinado gobierno del Cabildo, el gobierno del mandato anterior, decidió que Tenerife no presentaba su opción para ser sede del Mundial. Gran Canaria sí lo hizo. Para mí fue un error. Un error que en su día se lo dije al presidente del Cabildo en aquella época. Le dije, creo que te has equivocado. ¿Por qué? Porque hoy en día ese tipo de eventos tan brutales se piden para poder avanzar en infraestructuras lo que normalmente hubieras avanzado en 20 años. Es decir, tú dices, oiga, el estadio tiene 24.000 espectadores y la FIFA exige estadios de 30.000. No se preocupe. Cuando llegue el 2030, el Mundial, tendremos 30.000 porque voy a remodelar en profundidad el estadio. Hubiera servido para que el estadio lo hubiéramos tenido ya remodelado. O sea, la excusa es el Mundial, pero aparejado al Mundial
va un plan de obras, de inversiones y tal, suficientemente potente que te haga avanzar y conseguir no solamente que el Mundial se haga aquí, que está muy bien, sino que el Mundial va a dejar aquí mejores instalaciones. Se perdió una oportunidad. Gran Canaria, que está planteando un gran estadio, que lo han llamado La Nube o algo así, ya tienen su proyecto, un proyecto que le va a costar un riñón, pero va a tener ayuda del gobierno de Canarias, va a tener ayuda, o sea, no lo van a hacer solos, van a tener ayuda, y nosotros hubiéramos tenido también ayuda. Entonces fue una falta de visión, no se tuvo la visión. Yo lo lamento profundamente y cada vez que me preguntan digo, fue una oportunidad perdida. ¿Crees que, hablando de errores, que como tú dijiste al principio de esta entrevista, hablabas que todo político tiene, y todo equipo de trabajo tiene errores y aciertos, ¿crees que el carril bici fue un error? Yo creo que el concepto del carril bici nunca puede ser un error. Hay que partir de una base. Hoy en día, con la ley en la mano, cualquier bicicleta y cualquier patinete debe de ir por donde van los coches. Es decir, tú tienes derecho a circular con un patinete y con una bicicleta por donde van los coches. Pero claro, mi hijo me dice, papá, yo quiero... Mi hijo tiene 17 meses, o sea que le queda todavía para decirme eso. Pero cuando llegue el momento me dirá, yo quiero un patinete, yo quiero una bicicleta para ir al instituto, para ir en bicicleta por donde van los coches. Yo le voy a decir, ni de coña. ¿Por qué? Pues porque vas a compartir circulación con coches que si te dan un viaje te pueden matar. Entonces el carril bici es un concepto para darle a aquellos que quieran ir en bicicleta o en patinete mayor seguridad, porque es un carril exclusivo para ellos, mucho más seguro que compartir con los coches. Los coches ocupan el 70% del viario de una ciudad. Los coches ocupan el 70%. El resto, ese 30% restante, lo ocupamos los peatones y el resto de vehículos, bicicletas y tal. Entonces tú dices, hombre, sinceramente creo que el concepto del carril bici no es un concepto erróneo, porque hoy en día lo que persigue el carril bici es darle más seguridad a aquellos que tienen el mismo derecho que el señor que tiene un coche a usar un patinete o una bicicleta. Otra cosa es que tú me digas, oye, a lo mejor el trazado lo tuvieron que pensar de otra manera. Pero lo que te dice la gente es que el trazado tiene que ser por donde van los coches, porque si no, pues no le va a dar... ¿Qué sentido tiene? Claro, es que el carril bici a las Teresitas sí, pero el carril bici por Méndez Núñez no. Dice, oiga, pero es que el carril, la gente hoy usa la patineta para desplazarse, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, a lo mejor el trazado lo tuvimos que pensar mejor que el trazado que hicimos. Pero el concepto del carril bici es un concepto pues, que está ocurriendo en todas las capitales del mundo, no ya Santa Cruz. Es que esto ya está superado en todas las capitales de España y del mundo. Los carriles bici están en las ciudades. Y no son carriles bici para ir a la playa, son carriles bici que permiten trayectos cortos a gente que no quiere usar el coche. Hay gente en Santa Cruz que coge el coche para ir de la Plaza Weyler a la Plaza España. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que tiene derecho, tiene el mismo derecho que el que quiere hacerlo en coche, coger un patinete o una bicicleta. Y tenemos que darle un poquito más de seguridad porque se la juegan. Y la ley les permite hacerlo. Y eso es ese es el concepto del carril bici. Entonces, como concepto, no es un concepto erróneo. Otra cosa es que tú me digas, oye, el trazado por Pilar y Villalbarbá a lo mejor no era el más adecuado porque tuvieron que tener en cuenta otras cosas. Bueno, puede ser. Eso lo hemos discutido, ¿no? En cualquier caso, lo que yo no podía permitir era que sean los jueces los que decidan por dónde va el carril bici de la ciudad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y yo no iba a esperar un año más sin poder terminar una obra, sin poder poner en marcha el carril bici, con una obra inacabada, esperando a que un juez en Madrid, en el Tribunal Supremo, que tendrán 1000 procedimientos que mirar,
esperar a que un día se levante y diga, hoy vamos a mirar la sentencia de Santa Cruz y mientras tanto, eso ahí. Dije, no necesito esa historia, reconvertimos los usos y así estamos. Se le dieron otros usos y ya Yo está. lo que vi, como me dedico a la hostelería y demás, y tengo locales en zonas punteras y demás, los repartidores fueron los que vi más cabreados, diciendo que estaban un poquito Bueno, agobiados. los cargas y descargas se pusieron en otro lado. Al ponerse en otro lado, algunos sitios estarán más lejos y otros sitios que antes estaban más lejos estarán más cerca. Es decir, hoy no te puedes quejar porque tienes carga y descarga como no has tenido en la historia. En la historia. Hoy tienes en Pilar y en Villa Barbás cargas y descargas como no has tenido nunca, ¿no? O sea que quejarse ya los de carga y descarga no se pueden quejar. Ahora hay bastantes más. Otra cosa es que algunas personas estén aparcando en carga y descarga donde no deben aparcar, en horas donde no deben aparcar, que también por eso se enfadan mucho los repartidores de carga y descarga. Aquí me pasa, yo te cuento que tengo un carga de descarga, 2, 3 Abajo en la esquina. Y la gente y aparca 4. encima no. Y me lo tienen que dejar a lo mejor en el garaje ahí, en el garaje de aquí, en plan, Javi, rápido la mercancía, tal. Recordamos que los cargas y descargas hasta las 6 de la tarde son carga y descarga y a partir de las 6 de la tarde ya se pueden convertir en aparcamientos. Pero hombre, tienes que dejar que la ciudad funcione y respetar las señales, ¿no? Bueno, también cuando buscábamos información y nos planteábamos un poquito la entrevista, una de las cosas que más se hablaba y de las que más leímos también muchos artículos en internet y demás, fue el tema del proyecto del Hotel de las Teresitas. Entonces nosotros queríamos que usted nos hablara un poco sobre si es posible y sobre la repercusión que puede tener el proyecto. Vamos a ver, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, desde hace muchos años antes de yo ser alcalde, tiene una parcela que no está en primera línea de playa, que está detrás, para entendernos, de la montañita, donde está la batería militar, detrás, es decir, pegado al Suculum, que es un barrio que está ahí en la montaña, allí tienes una parcela, no está en primera línea de playa, está detrás de la montañita. Y esa parcela siempre ha sido hotelera, siempre. O sea, allí se ha podido desarrollar un hotel toda la vida. Es una parcela del ayuntamiento, es propiedad del ayuntamiento. Y el ayuntamiento, pudiendo haber desarrollado allí un hotel, una concesión, o la vende, o una concesión, pues podía haber hecho el desarrollo de un hotel, pero no lo ha hecho. Durante muchos años no lo ha hecho. ¿Qué quiere hacer ahora el ayuntamiento? El ayuntamiento lo que quiere hacer ahora es que en esa parcela, que toda la vida ha sido hotelera, puedan desarrollarse otros usos aparte del hotelero. Por ejemplo, un uso de un centro sociosanitario, por ejemplo, ¿no? O incluso un centro deportivo. Es decir, que se puedan desarrollar otros usos aparte del hotelero, ¿vale? Y que el ayuntamiento decida, quien esté gobernando en el próximo mandato, decida si quiere desarrollar un centro sociosanitario, un centro deportivo, un hotel o lo que considere que debe de desarrollarse. Si tú me preguntas a mí, yo te diría que un centro sociosanitario, porque hacen falta hoy camas sociosanitarias, la tasa de envejecimiento es muy grande, necesitamos camas sociosanitarias y hay muchas personas mayores que están siendo atendidas en hospitales sanitarios cuando sus requerimientos son de una plaza sociosanitaria, pero como no hay, pues lo mandas a la sanidad. Y la sanidad está, en gran parte de esos hospitales, un porcentaje de sus plazas están dedicadas a personas que no deberían de estar atendidas ahí, sino en un centro sociosanitario. Entonces, ¿qué voy a llevar yo en mi programa electoral? El desarrollo de un centro sociosanitario allí. Creo que es necesario, creo que es importante que se realice y yo destinaría eso a centros sanitarios. ¿Qué es lo que las plataformas antisistemas, aquellos que no se quieren reunir, que no quieren dialogar, que no quieren enterarse de cuál es mi opinión o la de mi propio proyecto político, lo que se dedican es a lanzar bulos en las redes? Entonces, yo les estoy dando mi opinión, que es en primera persona. Ellos no quieren escuchar mi opinión. Ellos quieren
montar un relato de que ahí lo que queremos es hacer un hotel. Hemos podido hacer un hotel. Yo llevo de alcalde desde el año 2011 y no lo he hecho. A mí me avalan mis hechos. Yo no he querido y no lo he hecho. Luego, ¿qué me están contando? Y además ahora lo que quiero es modificar el urbanismo para darle juego a otras cosas que se pueden hacer. Y además digo que lo que voy a llevar en mi programa es un centro sociosanitario. Más claro el agua, yo ya no puedo, más claro. Ahora, seguirán largando en redes, seguirán mintiendo y seguirán intentando generar un caldo de cultivo, poco menos de que yo estoy a favor de fomentar que mi ciudad se convierta en un rollo turístico y tal y cual, que si quieres sobre eso también puedo hablar, porque mi ciudad tiene 2.600 camas hoteleras. Si quieren realmente frenar, que miren para el sur y miren para el norte. 180.000 en el sur, 30.000 en el puerto de la Cruz. Santa Cruz tiene 2.600 camas hoteleras. ¿De qué me están hablando? Y todos nuestros hoteles no son de alquiler, no son vacacionales, son hoteles urbanos. Y una ciudad tiene que tener hoteles urbanos. Porque si no tiene hoteles urbanos, no para el turismo, para cualquiera que quiera venir aquí, pues a hacer un negocio, a conocer la ciudad o lo que sea. Entonces tenemos muy poquitas camas hoteleras. Nuestros hoteles lo que han hecho es renovarse. Se renovó el Mensei, se renovó el AC, el Contemporáneo se acaba de renovar nuevo completamente, pero tenemos pocas camas y no queremos crecer mucho en camas hoteleras. Y no tenemos ninguna dedicada al turismo vacacional, ni una sola en Santa Cruz. ¿De qué me están hablando? Entonces, oiga, yo entiendo su lucha, pero Santa Cruz no está en esa clave, ¿eh? Ni lo ha estado nunca. Creo que da la razón, porque yo no sabía de la cantidad de problemas que habían de la gente mayor que está en las camas del hospital. Mi mujer trabaja en el hospital y me dijo que hay gente abandonada, literalmente, que nadie va a verlos ahí. Hay gente que su familia la deja en las urgencias y se manda a mudar. Mi mujer me dijo el otro día que en la planta donde estaba trabajando, o sea, que van cambiándoles ahí de servicio, en la planta donde estaba, el 70% por lo menos eran gente tirada en las camas que no venían ni a verlo, sino cuando llamaban a los servicios sociales, venían. Y luego, desde una perspectiva de la gestión, no te olvides que una plaza sociosanitaria tiene un coste mucho menor que una plaza sanitaria. La plaza sanitaria está preparada para personas enfermas, agudas, no para una persona que tiene un requerimiento sociosanitario prolongado, porque a lo mejor ya es muy mayor y tienes unos requerimientos diferentes y un coste mucho menor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear más plazas sociosanitarias y más rápido. Ese es el objetivo. Una de las cosas que te quería comentar, hablando con amigos, familia, policía y demás, que me comentaban que te querían preguntar varias cosas sobre el tema de la policía. Una de ellas que me comentaba, me decía que para cuándo la nueva jefatura de OFRA, que lleva pendiente no sé cuánto tiempo, y tienen que hacer ellos la propia intervención ahí, siendo personal de aquí o algo así, me estaban comentando. Y porque no se ha hecho ahí la propia comisaría. Vamos a ver. Lo que te quieren decir es que ellos tienen una comisaría en 3 de mayo, tenemos una comisaría en 3 de mayo, y esa comisaría es una comisaría que está en un edificio que es bien de interés cultural, es un BIC, eso lo sabe poca gente, y por lo tanto está muy limitada a la hora de poder hacer obras, de poder modernizarla, de poder hacer cosas. Y desde mi punto de vista está ya obsoleta. No reúne las condiciones que a mí me gustaría tener en una comisaría moderna. Entonces se han planteado a lo largo del tiempo diferentes alternativas. Todas esas alternativas pasan o bien por rehabilitar espacios donde ya tenemos funcionarios, cosa que todas las cosas que hemos explorado no han salido bien, o bien construir una nueva comisaría. Y por eso te habla de OFRA, porque había ahí un solar en la Avenida Príncipes de España de un proyecto mastodóntico de 25 millones de euros de construcción que el ayuntamiento ni ha tenido recursos ni hemos podido afrontar. Y además tardaríamos no menos de 10 años en tenerla seguro, entre que redactas el proyecto, haces la obra, lo adjudicas. Es lo que cuesta, es lo que tardas en hacer obras, ¿no? Con la ley en la mano, que no te la puedes saltar.
Entonces, es verdad que no hemos dado respuesta a lo que a mí me gustaría. Es verdad que a mí me gustaría tener una comisaría nueva. Estamos en eso. Estamos en línea de adquirir algún sitio que nos permita, si no poner una nueva comisaría, que nos sirva de complemento a la que tenemos para poder apoyar, ¿no? Ese es un poco lo que les diría, que estamos en eso, que no es nada fácil, que es complicado y que estamos en eso. Mientras tanto, intentamos que el 3 de mayo esté lo más digna posible. Y otra cosa que le decía, y si tú te sentaras con él para pedirle algo, ¿qué le podrías pedir? Y me decía, por favor, más coches, o coches más modernos, o algo un poquito más adecuado a las necesidades que tenemos hoy en día la policía. Sí, estamos en ello. Y hay dinero, o sea, nunca vamos a tener problemas de recursos a la hora de comprar coches o a la hora de tener el material que la policía necesita. Siempre va a tener el material que necesita. Pero el problema es la puñetera burocracia que a la hora de sacar un leasing o a la hora de sacar la adquisición de coches, pues nos topamos con muchas circunstancias que a veces no controlamos. Por ejemplo, que se te quede desierto y que no se te presenten empresas para vender esos coches. Eso ha ocurrido con el leasing. Es que eso ocurre. Pasa el tiempo, claro, tienes que empezar de nuevo. Tienes que empezar de nuevo la contratación. Eso ocurre y eso ha ocurrido. Entonces, esto no es tan fácil como llegar ahí a un concesionario, oiga, deme 10 coches y tienes que hacer un procedimiento administrativo y a veces los procedimientos administrativos tienen problemas. O incluso ocurre que se presentan 5 casas, se lo adjudicas a una, la segunda cree que no lo has hecho bien, que ellos deberían de haber sido los adjudicatarios y te llevan a los tribunales. Y mientras te llevan a los tribunales, no puedes adjudicar hasta que no se resuelva eso. Eso ha ocurrido y te bloquea. O sea, eso, si yo tuviera que tener una úlcera, mi úlcera sería la burocracia. O sea, mi úlcera vendría con letras mayores y pondría burocracia. Pero la burocracia, desgraciadamente, no te la puedes saltar, porque si te la saltas, cualquiera te puede denunciar. Y denunciarte puede significar que termines en tribunales o incluso que termines más allá de tribunales. Entonces yo siempre he dicho, pues mira, yo la ley no me la voy a saltar y lo vamos a hacer en los plazos que podamos. Afortunadamente, en muchas cosas salen las cosas bien. Mira, esto no tiene nada que ver con la policía, ¿no? Este año vamos a tener ya los coches de la policía, ¿no? Este mismo año, ¿no? Los coches que se están, para que se lo digas a quien te lo pregunta, ¿vale? Pero hay cosas que hace 6 años nosotros planteamos tener en marcha la construcción de 300 viviendas públicas nuevas en Santa Cruz. Hoy tengo las 300 viviendas construyéndose en Santa Cruz. Pero he tardado 4, 5, 6 años en empezar las obras. Y tú dices, ¿y eso por qué se tarda tanto? Pues porque la ley tiene los mismos procedimientos para construir una vivienda con la necesidad que hay de vivienda que para construir un polideportivo. Y entonces no puedes saltarte la ley. ¿Quién la regula? Hoy tenemos en Santa Cruz, hoy estamos construyendo, para que lo sepas, de vivienda pública, el 50% de todas las viviendas que se están construyendo en la isla, las estamos construyendo en Santa Cruz. Fruto de ese empeño de 4 años trabajando sin que se note, hasta ahora que ya puedes irte a María Jiménez y verás que allí se están construyendo 37 viviendas. Y dentro de 3 meses te podrás ir a Cuevas Blancas y verás que se están construyendo nuevas viviendas públicas allí, ¿no? Entonces eso depende de la burocracia, de los procedimientos administrativos y de no tener problemas, ¿vale? Ese es un poco el asunto, ¿no? Luego también hay otras maneras de hacer cosas rápido. Cuando las cosas dependen de la empresa privada van más rápido. Por ejemplo, al lado del estadio hay un gimnasio nuevo, ¿no? Un centro deportivo GoFit Santa Cruz. El suelo es del ayuntamiento. Ahí estaba el Paco Álvarez antiguo. Ahí estaban las canchas de tenis donde algunos jugábamos ahí el tenis o al baloncesto en la cancha que había. En el Paco Álvarez lo alquilábamos, jugábamos al fútbol, al baloncesto, tal. Vale. Eso era todo público.
Y entonces decidimos montar un centro deportivo moderno. Pero en vez de hacerlo desde lo público 100%, dijimos, vamos a hacerlo desde lo público y privado. Cuando tú ibas al Paco Álvarez, tú pagabas por alquilar la cancha. Cuando tú ibas a jugar al tenis, pagabas. Es decir, ya el ayuntamiento cobraba a la gente por utilizar las canchas. Siempre, toda la vida, eso ha sido así. Entonces, inventamos un sistema público-privado. Yo saco a concesión el suelo, la obra la hace el privado y durante unos años el privado cobra con unos precios pactados por usar la instalación que él ha construido. Mucho más rápido, mucho más ágil el proceso. Vamos a ver, ¿tuviste cómo se construyó eso? Eso fue, pero como un tiro. ¿Por qué? Porque cuanto antes lo terminaran de construir, antes empezaban a cobrar. Entonces es muy diferente. Es muy diferente. Y de hecho se inauguró y hay 10.000 socios apuntados en el Centro Deportivo GoFit. Y además tenemos un nuevo Paco Álvarez que lo gestiona directamente el ayuntamiento, con el doble de metros cuadrados de lo que teníamos antes, no tiene nada que ver. Mítico el Paco Álvarez. El Paco Álvarez nuevo es el doble del anterior. Vete a verlo, si un día pasas por ahí, entra y míralo, o sea, es espectacular, con unas gradas. El Paco Álvarez tenía una línea de asientos allí y tal. Es decir, era otro rollo. Tenemos 2 canchas de tenis, 4 canchas de squash, 2 canchas de pádel, tenemos ludoteca, tenemos gimnasio, tenemos piscina mucho mejor que la que teníamos antes. Vamos a ver, tenemos un centro deportivo moderno, fruto de lo público y lo privado, que yo defiendo. Estamos con el Parque Viriclavijo. Parque Viriclavijo, estamos haciendo una obra. La estamos haciendo desde lo público. Nos está yendo más lenta de lo que a mí me gustaría, pero yo espero en el siguiente mandato tenerla terminada. Y cuando termine, ¿qué es lo que podemos hacer allí? Bueno, pues nosotros le dijimos a la gente, denme ideas. Y la gente se les dio un plazo, dieron ideas. Y entre las ideas estaba una que a mí me pareció fantástica, que es CaixaForum. Y vamos a tener en el Parque Cultural Viriclavijo un CaixaForum. ¿Has estado en el CaixaForum de Madrid? ¿Has estado en el CaixaForum de Barcelona? ¿En el de Sevilla? ¿En el de Valencia? ¿En el de Palma de Mallorca? ¿En el de Zaragoza? Las principales ciudades, las ciudades más importantes de España, tienen un CaixaForum. CaixaForum es un centro cultural donde ocurren cosas, exposiciones, talleres educativos, conciertos, brutal. ¿Y sabes lo que nos va a costar? 0. 0 euros. Es decir, CaixaForum, la Fundación La Caixa, va a montar un centro cultural en Santa Cruz con una programación valorada en 2,5 millones de euros anuales. ¿Y sabes lo que nos va a costar a los ciudadanos de Santa Cruz? 0 euros. Vamos a tener una oferta cultural nueva como esas grandes capitales, la única en Canarias, el único CaixaForum en Canarias. Vamos a tener exposiciones de grandes museos europeos aquí. ¿Ya está empezada la obra de eso? La obra está en marcha ya, desde hace ya tiempo. La obra la está haciendo un arquitecto de aquí muy conocido, que acaban de premiar con el Premio Canarias, que es Fernando Menis, y la obra yo calculo que para el año finales del 27 esté ya terminada. Y ya tenemos el acuerdo con CaixaForum. Lo hemos anunciado y ya tenemos un acuerdo con CaixaForum y CaixaForum ha dicho, no te preocupes. Próximo CaixaForum, Santa Cruz de Tenerife. Málaga todavía no lo tiene y está ahí a ver si lo tiene. O sea, quiero decir, a mí me gusta mucho ese tipo de colaboraciones que no signifiquen mucho gasto o el menor gasto posible para lo público, pero que a la ciudad le dan una oferta que no tenía, ¿no? Ahora mismo el Cine Víctor, un cine privado, se acaba de vender a un pool de empresas de aquí. Lo van a convertir en una sala de conciertos. Yo estoy encantado. No veo la hora de que se abra. Además que es precioso. Están haciendo obras ahora. Tan emblemático como el Cine Beach. Sitio emblemático. Tal. El Teatro Baudé depende del Cabildo. Lo veremos. Están preparando el proyecto. El Teatro Guimerá lo teníamos ya un poquito obsoleto. Vamos a mantener su fisonomía, que es fantástica. Es el teatro más antiguo de Canarias. Y lo vamos a convertir en un teatro del siglo XXI, que no tenía ni wifi. ¿Te acuerdas del proyector que tenía delante del palco allí, en la primera línea de arriba y tal? Tenía un proyector que era como esta mesa,
Cuando hoy vas a cualquier establecimiento y te compras un proyector, que es esto, pues tenías un pedazo de proyector, y ese era el proyector para proyectar en una pantalla En el Guimerá, en el Guimerá. pedazo de datos. Entonces, estamos haciendo ahora una obra que primero va a mejorarlo, va a ponerle un ascensor. No tenía ascensor. Cualquier persona con discapacidad no podía subir arriba, no podía subir a los pisos superiores. Vamos a poner 2 ascensores, estamos haciendo una obra gorda que ya empezó, tardaremos 2 años, una obra compleja en un sitio también de interés cultural, pero dentro de 2 años vamos a tener un teatro del siglo XXI. La Recoba la acabamos de terminar, ya estamos haciendo cosas en la Recoba. O sea, estamos continuamente intentando mejorar, darle oferta. Y la oferta no es solo hacer desde lo público, sino colaborar con los privados. Santa Cruz, hoy, capital canaria de la música, sin duda. Yo hace 3 años me enteraba de los conciertos que se hacían en mi ciudad. Hoy ya no es noticia. Hoy ya que venga Fito Fitipaldi o Sting, o que venga el Cook, el Tenerife Fest, o el no sé qué, esto ya es un disparate de conciertos todos los fines de semana. O La Pantera, que el otro día actuaron, que actuó Quevedo ahí de sorpresa. Tal. Esto ya es una burrada, porque lo que hemos hecho desde la administración es darle sitios para que los privados puedan organizar los conciertos. Le hemos dado el Palmetum, tiene el recinto ferial y tiene para conciertos de 25, de 30.000. El de Don Omar va a estar en los 35.000, lo vendió todo. Eso en el puerto. Llegamos a un acuerdo con el puerto y el puerto ahora le cede el espacio para que puedan hacer conciertos. Hace 4 años eso no era posible. Tuvimos hace poquito Oye, un en Melendi Santa ahí. Cruz ¿no? ahora se está haciendo aquí en Eso el... es ahora. Porque nosotros lo que hemos hecho es facilitar y ahora los privados se encargan de montar. Lo mismo que con el cine. Los rodajes en Santa Cruz que dan trabajo a mucha gente, a muchos pibes de aquí, a gente de aquí le da mucho trabajo el tema de los audiovisuales, de los rodajes. Hace 6 años, cada vez que iba a haber un rodaje aquí, venían a ver al alcalde. Oye, alcalde, tal, va a rodarse la de Jason Bond. Se va a rodar aquí y tal. La gran noticia, tal, 3 semanas, tenés que cortar calles, tal. Venía Matt Damon, tal. Vale. Hoy ya, yo ya no me entero. Hoy hay 70, 80 rodajes al año en mi ciudad. Viene Dua Lipa viene a la Plaza de España a rodar un spot de Dior. A mí, sinceramente, que venga Dua Lipa, oye, estupendo que está Dua Lipa aquí. Pero a mí lo que me gusta es saber que una empresa de aquí ha sido la que se ha beneficiado, que emplea gente de aquí. Chano Álvarez, Volcano Producciones, gente de aquí, emplea gente de aquí, están trabajando y dándole trabajo a gente en un sector que no depende del turismo, sino depende de atraer rodajes a nuestra tierra, por incentivos fiscales o por lo que sea. Entonces, eso también ha crecido un montón y está dándole mucho trabajo y está llenando los hoteles. Muchos hoteles se benefician de que vienen a rodar, vienen los actores, los no sé qué, los no sé cuántos, vienen a rodar aquí. Entonces, yo soy muy partidario de ponerle las cosas fáciles a la gente para que la gente pueda desarrollar su actividad, más que todo desde lo público, porque todo desde lo público, la burocracia hoy nos come. Oye, tremendo un rollo me acabo de... No, Genial, perfecto. Yo quiero acabar el tema de la policía, porque sí que te quería preguntar una cosa y yo creo que es más personal. Me lo comentaron ellos, pero lo Creo que hablábamos también nosotros. lo hablamos nosotros. Lo hablamos nosotros antes, que qué pasó con la Unipol. La Unipol es un cuerpo que, si no me equivoco, es el único cuerpo sin ninguna pena pendiente, ni ninguna causa en su contra en todos los años que estuvo, y con uno de los mayores profesionales de la policía local de aquí, y que se quitó. Y que además fue como radical, ¿no? Como que dejamos de oír hablar de la Unipol y de ver la Unipol. Yo no voy a entrar en los motivos por los que se quitó, pero los policías saben por qué se quitó y ahí lo dejo. Los policías lo saben. Y no tienen que ver ni con los políticos ni con la mayoría de los policías. Pero en un cuerpo súper... Ellos saben por qué se quitó. Y no tienen que ver con los políticos ni con la mayoría de los policías que yo sé que defienden. dinero, entiendo. No, ni tampoco por el dinero. Entonces, no voy a entrar en por qué se quitó. Sí te voy a decir
a la 1 de la mañana en contra de lo que mi equipo me diría que dijera, yo te puedo decir que este año recuperaremos la Unipol. Me lo dijo también. Y es el primer medio, sea de redes o de comunicación, donde lo digo. Es decir, que lo puedes decir, claro, lo vamos a recuperar. Estamos trabajando ya en ello, ya tenemos una hoja de ruta y la vamos a recuperar porque es necesario. Yo creo mucho en ese cuerpo. Tenemos, sobre todo, muchos policías locales motivados, con ganas de ser miembros de la Unipol. Tenemos mucha gente. Hemos incorporado muchas nuevas generaciones de policías en las últimas promociones y hay mucha gente muy ilusionada con que se recupere la Unipol y, si Dios quiere, este año espero ya contar con la Unipol en las calles, en los barrios y en las calles. Uno de los policías amigos míos me decía que le preguntara por Unipol porque mucho ha dolido, mucho ha tardado, pero va a volver antes de 2027, me lo decía él. Si Dios quiere, sí. Estamos en ello. Pero que conste que cuando se quitó no fue porque yo quisiera. Que quede claro. Ellos lo saben, la mayor parte lo saben. Saben lo que yo estoy diciendo. Y para concluir, te queríamos preguntar por un tema que hablábamos antes con gente de tu equipo ayer, que no lo íbamos a meter porque a lo mejor era un poco controversial y demás, pero sé que tu visión y tu forma de tratarlo ha sido más tajante que otra, y queríamos hablar del tema de la ocupación en Santa Cruz. Nosotros hablábamos con ocupación en Santa Cruz. En el Toscal estamos viviendo en los últimos meses, ¿no? Creo que fue el año pasado también bastante, problemas con el tema de la ocupación. ¿Está siendo un problema para ustedes como equipo de gobierno a tratar encima de la mesa el problema de la ocupación? Sí. ¿Gravemente? Sí, sí está siendo un problema, y en el Toscal fue un problema donde los vecinos, además, con toda la razón del mundo, se organizaron porque estaban hartos de ver a dos kinkis que se metieron en una casa y que les retaban continuamente con, primero, mal civismo, ¿no? Es decir, comportamientos que no son de vecinos. Y en segundo lugar, retando, como diciendo, aquí estoy yo, aquí me quedo yo hago lo que me da la gana. Más, ¿no? Además de... Entonces, entiendo perfectamente a los vecinos de Santa Cruz. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Mire, en España, y esto lo digo, y además lo digo a tumba abierta, en España lo que ha ocurrido es que las leyes de los podemitas, las leyes de los socialistas incluso, se han dedicado a hacer leyes de protección de la ocupación, tratando igual a la persona que se mete en una casa porque no le queda más remedio y lo necesita, que yo defiendo familias vulnerables, que hay que buscarles un recurso, y que cuando han entrado en una casa es porque no les queda otro remedio, pero eso es la ley, los trata igual que a los kinkis. Ese es el problema. Y hay mucho kinky que se ha metido a ocupar viviendas. Y además que están protegidos por la ley, que una policía no puede hacer nada si no hay un juez de por medio, que no es posible un desahucio, que el propietario está desesperado porque no puede hacer nada. Entonces, la ley, el problema es que la ley ha tratado igual al kinky que a la familia vulnerable. Y eso es lo que no es permisible. A la familia vulnerable hay que apoyarla y hay que ayudarla, pero al kinky hay que desalojarlo. Y eso es lo que yo defiendo. Entonces, no puedes tratar de la misma manera. La policía, cuando tú hablas con la Policía Nacional o con la Policía Local, pueden hacer muy poco. Con la ley en la mano pueden hacer muy poco. La ley les prohíbe. Muy poco. No pueden actuar. Una vez que estén dentro, no pueden actuar. ¿Y sabes lo que pasa? Que los kinkis se lo saben todo. Se lo saben de memoria la ley. Se la saben de memoria. Entonces la policía no puede actuar. ¿Quién puede actuar? Un juez. Y a veces los jueces no actúan rápido. Aquí, en el Toscal, en una de las dos viviendas, resulta que estuvimos coordinados con la propietaria y con el abogado que ella tenía, y hicimos algunas cosas a nivel urbanístico, hicimos algunas cosas de inspección que le ayudaron a ella a que el tema fuera rápido luego en el juzgado y consiguiera una orden de un juez. Pero a veces no ocurre así tan fácil.
Y ese es el problema que tenemos. O sea, el problema es que la legislación ha sido muy permisiva con el kinky. Decían un amigo de nuestro, un gran amigo de nuestro programa, que hemos hecho ya 2 entrevistas con él, o 3 creo, que es Roberto, el de Z Property, que se dedica a la mediación y desocupaciones de las viviendas y demás, y me comentaba que de 350 desocupaciones que tuvo el año pasado aquí en Tenerife, 349 fueron de gente de fuera. Bueno, si ¿Hay una relación directa entre el aumento de inmigración ilegal que hemos tenido con la ocupación? Es un error hablar de crecimiento de la población ciñéndonos a la inmigración ilegal, salvo que te refieras a la inmigración sin papeles. Eso es lo que me refiero. Vale. Bueno, vamos a hablar de crecimiento. Al fin y al cabo, usted es el que tiene los papeles delante y el que me puede decir. Yo puedo decirlo de lo que me dice la empresa que desocupa, de lo que me dice el que ocupa, pero al fin y al cabo los datos reales los tienen ustedes. Hablamos del crecimiento de la población. Ese es el mayor problema que tiene Canarias hoy. Es el mayor problema que tiene Canarias hoy. ¿Por qué lo tiene Canarias? Porque tiene un crecimiento de población como el que tiene y no lo tiene Andalucía, Bilbao, Düsseldorf, o porque ellos viven en un territorio continental y nosotros vivimos en un territorio archipelágico y limitado, con un suelo muy limitado al de la isla, ¿vale? Entonces, el crecimiento de la población Canarias, en los últimos 20 años, 450.000 personas nuevas han venido a vivir a Canarias. Han venido a vivir a 4 islas. Hay 4 en este caso que no han crecido exponencialmente. Esas 4 islas que sí han crecido a lo bestia en estos 4 años son Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. ¿Vale? Esas 4 islas. Medio millón más de personas. 450.000 personas nuevas. ¿De dónde han venido esas personas? Primer bloque, Unión Europea. 27 países. 27 países que cualquier ciudadano de esos 27 países, imagínate cuando entre Ucrania, 27 países, cualquier ciudadano puede venir aquí y comprar una vivienda. Una de cada 3 viviendas que se han vendido en Tenerife en los últimos 10 años se han vendido a extranjeros. Si vas al sur, una de cada 2. Es decir, 27 países de la Unión Europea, primer gran bloque, que vienen aquí y viven aquí de manera absolutamente legal, sin ningún problema. Son ciudadanos europeos y pueden venir a vivir aquí igual que tú puedes ir a vivir a su país. Pero la diferencia es que aquí tenemos un territorio limitado. Segundo bloque, Sudamérica, con una relación mucho más estrecha desde el punto de vista histórico con nosotros, de algunos países, cultural, desde el punto de vista pues, de que la mayor parte son cristianos, hablan el mismo idioma, sus digamos, tradiciones tienen mucho más que ver incluso con nosotros, con los canarios. Hay buena relación, pero lo cierto es que entran de turistas y se quedan. Y muchos de ellos no tienen papeles. Entonces, otro gran bloque sudamericano. En Santa Cruz de Tenerife, primera nacionalidad extranjera, Venezuela, segunda Italia, tercera Colombia, cuarta Cuba. Esas son las 4. Segunda Italia, ¿eh? Segunda Italia. Curiosamente, en Santa Es Cruz. curioso. Yo te diría segunda Cuba. Sí, yo no te diría Italia. Pues es Italia. En la isla es igual, ¿eh? En la isla, Italia, yo te diría que está entre el top primero o segundo en estos momentos. Bueno, segundo bloque, Sudamérica. Y luego un tercer bloque, mucho más pequeño, que son los que entran por Cayuco. La mayor parte de todos esos siguen camino, una vez que cumplen 18 años, siguen camino a la península y Europa. Los que son menores se tienen que quedar y ya hemos visto cómo se las gasta España, ¿no? Cuando digo España me refiero al resto de España. ¿Cómo se las gasta con Canarias? Quédenselo ustedes. Los menores, quédenselo ustedes. Nosotros no queremos que se distribuyan. Quédenselo ustedes. Si vienen 3.000, como si vienen 4.000 o si vienen 5.000, quédenselo ustedes en Canarias. Nosotros no queremos que nos los manden a nosotros. Eso es lo que algunas comunidades autónomas te están diciendo. Y algunos presidentes de comunidades autónomas te están diciendo. Es un poco heavy, ¿no? Eso
me hace reflexionar a mí como canario, decir, oiga, ¿cómo dice? Que nosotros por vivir donde vivimos y soportar la inmigración ilegal que estamos soportando, tenemos que quedarnos con esto aquí, cuando estamos desbordados, cuando no podemos más, no tenemos sitios para construir más centros. Bueno, a lo que íbamos. Tercer bloque, más pequeño. Entonces, esos 3 bloques son los que están produciendo el crecimiento demográfico de la población en Canarias. Y ese crecimiento es el que está produciendo que cada vez haya más demanda en sanidad, que cada vez haya más demanda en servicios sociales, que cada vez haya más demanda en vivienda, que cada vez haya más demanda en todo tipo de servicios, que tengamos problemas de movilidad y que vayamos a peor, las colas de la autopista. Es decir, que el transporte público, ahora tenemos transporte público gratuito, ¿no? Las guaguas. ¿Cómo van las guaguas? Petadas. ¿Porque la gente ha dejado el coche? No, porque más gente ha usado la guagua, no porque la gente esté dejando el coche. Siguen usando el coche y tenemos las guaguas petadas y tenemos que poner más guaguas. Entonces, el crecimiento de la población, no nos queda otra que una ley de residencia. Y tú dirás, hombre, con la normativa española y europea no es posible limitar la residencia. Y yo te diré, si tenemos un régimen económico y fiscal propio, si nosotros aquí no tenemos el IVA, sino el IJIC, si tenemos cosas que son diferentes por vivir donde vivimos y tener un archipiélago a 2.500 kilómetros del resto de España y de Europa, ¿por qué no vamos a tener una limitación al residente de fuera con respecto a nuestro territorio? ¿Sabes a dónde vienen a vivir toda esa gente? El 50% del territorio de la isla de Tenerife es espacio natural protegido. Ahí no van a vivir. El 30% más o menos es suelo agrícola. Ahí tampoco van a vivir. Queremos que siga siendo suelo agrícola. Barrancos y laderas no se puede construir, pues otro porcentaje. ¿Sabes dónde van a vivir? A los mismos sitios donde vivimos los que ya vivimos aquí. Luego, a renglón seguido, te digo, la sensación de agobio que tiene la peña es motivada por eso. Las colas, o sea, cuando tú vas a una playa, hoy encontrar un sitio para poner una toalla, en la playa más alejada que tú veas, o sea, estamos full en todo. La gente se queja de las colas, pero no de las colas del coche, se queja del agobio de masificación en prácticamente todos lados. Y claro, es porque el territorio es limitado. Ahí, por ejemplo, estás hablando de una playa, estás hablando... Yo creo que hay un problema que el otro día estábamos hablando, y lo hablamos nosotros, que somos de la costa de toda la vida, y ahí vemos también otro problema que creo que va correlativo a eso. Ya no se puede aparcar en ningún barrio. Es imposible. Por lo menos en el mío, ¿no? En el barrio tuyo, en Valle Seco, en barrio Nuevo, San Matías, La Cuesta. O sea, los residentes de allí nos hacemos malabares. O sea, yo he tenido que estar con él y decirme él, tío, me tengo que ir y no puedo ir a cenar porque si no voy a desde las 8 no aparco. Sí, literal. Pero no aparco y no vi. O sea, yo soy del barrio de la Candelaria y aparco en el barrio del Rocío. Que a lo mejor aparcas en el Rocío y tienes que... ¿Sabes cuál es la ratio de habitantes coches que tiene Santa Cruz? Por cada 1.000 habitantes, me parece que eran 835 coches. Por cada 1.000 habitantes, 800. Solo te digo que estamos por encima de Sevilla, de Málaga, o sea, estamos por encima de muchísimas ciudades de mucho más nivel, incluso adquisitivo, de un nivel de renta mayor. Entonces, estamos por encima de lo que deberíamos de tener, seguro. Y tenemos el mismo espacio. Tenemos las mismas calles, o sea, tenemos el mismo espacio. Entonces, si además cada vez hay más gente y esa gente además sigue adquiriendo más coches, pues tenemos un problema. Y un problema que es muy difícil de ponerle solución desde lo público, salvo que limite la residencia. Es como lo de Anaga. Estos días se están manifestando los vecinos de Anaga. Y tienen razón. Los vecinos de Anaga están muy hartos de muchas cosas, ¿no? Están muy hartos de las colas en Anaga, para entrar en Anaga. Fundamentalmente en la Cruz del Carmen, territorio lagunero. En Anaga puedes entrar por 2 sitios. Puedes entrar por San Andrés, el puente,
de Taganana, que llaman el puente de Taganana, y por la Cruz del Carmen, ¿no? Por visita turística, entiendo, ¿no? Colas. Vamos a dejarlo en colas. Entonces, cuando tú dices colas, la gente cabreada, la gente aparcando en los arcenes de no sé qué, es una zona protegida. No podemos... Cuando dice, hay que hacer más aparcamientos. Mire, es una zona protegida. ¿Qué es lo que te dice la ciencia? Que a más aparcamientos, más coches. Te pone más aparcamientos y eso es un factor de más coches. Con lo cual, las colas no se van a resolver poniendo más aparcamientos y además tenemos un territorio que está protegido donde no tenemos terreno para poner grandes aparcamientos. Vale. ¿Cómo resolvemos las colas? Pues a mí no se me ocurre otra cosa que limitar el acceso a los coches. ¿Vamos a limitar el acceso a los residentes? No. ¿Vamos a limitar a los que no residen en Anaga pero vivimos en Tenerife? No. ¿A quién único puedes limitar el acceso? Pues será a los turistas. ¿Cómo van los turistas a Anaga? ¿En coche de alquiler o en guagua? Pues tendrás que limitar el acceso a Anaga en coche de alquiler o en guagua. ¿Cómo se hace eso? Pues es relativamente fácil hoy, porque eso es poner una cámara, las cámaras leen las matrículas que no estén autorizadas, esas les cae una multita si entra usted en Anaga sin autorización. Eso ocurre en las zonas de bajas emisiones de media Europa. Luego, ¿es fácil la medida? No es fácil, porque en Anaga no solo viven vecinos, también hay negocios que los tienen los vecinos. Los restaurantes que están en Roque Las Bodegas, Casa África, tal, son de gente de aquí. Dan trabajo a gente de aquí, son de gente de aquí. Y esa gente vive del turismo también. Entonces, es complicado ponerle el cascabel al gato. Tenemos que llegar a un consenso. Tenemos que intentar entre los vecinos, la gente que tiene negocios. Yo me reuní hace 3 días con la gente de aquí que tiene viviendas de alquiler vacacional en Anaga. La gente de aquí que lo quieren hacer bien, que quieren estar legales, que gente que el coche lo aparca y no lo... Llegan a Anaga en coche, lo aparcan delante de la vivienda y en 7 días que están allí no lo quitan. Lo dejan ahí porque ellos van a hacer senderismo, a pasear por el pueblo, tal, lo que sea. Entonces, yo lo que digo es un tema difícil, pero es un tema en el que tenemos que empezar a poner soluciones porque el vecino de Anaga quiere vivir en paz en su zona. Y eso es lo que está pidiendo. Y yo lo entiendo. Y creo que lo que hay que hacer es dialogar y llegar a un acuerdo de limitación de la entrada de coches en Anaga. Desde el punto de vista técnico es relativamente fácil y lo que hay que ver es cuáles son los límites, a quién le ponemos esos límites. Yo creo que a quien le tenemos que poner los límites es al turismo. Va a haber uno damnificado, eso está claro, ¿eh? O sea, los residentes no. Oiga, yo sinceramente, si voy un día a Taborno, no me va a dejar a usted entrar a mí, que vivo en Santa Cruz. Pues no me parece que sea lógico. A quien le tendría que poner límite será al turista. Eso es mi impresión. ¿Cuántos? Pues aquellos que permitan que los negocios que hoy están en Anaga, que también son de residentes, puedan seguir viviendo. Y ahí es donde tenemos que llegar a un acuerdo. Bueno, no te quitamos más tiempo que, por nosotros, que genial. tienes que seguir. No puede decir que no me he mojado. No, te has mojado bastante, te has enchumbado. Me he mojado sin problema. Y para concluir, te quiero hacer una cosa que me dijo un amigo tuyo y mío, que me dijo que te dijera una cosa, a ver cómo me la contestas. Porque dice que llevas muchos años, que él te conoce bien, que eres muy buena persona, aparte político, muy buena persona, que eso es difícil, dice. Que lo haces muy bien, que te mojas bastante y que te metes mucho con la gente a ayudarla, pero que te nota de conocerte hace muchos años que tienes en la cara como que estás cansado. Vamos a ver. Lo primero, yo no he acudido, lo digo a día de hoy, no digo que a lo mejor el día de mañana pueda. A día de hoy yo no he ido a un centro de estética a ponerme ni Botox, ni me he puesto Botox, Al contrario que tú. ni me he puesto todas las cosas. Yo utilizo una crema hidratante por la mañana y este es el careto que tengo, que es un careto de una persona que va a cumplir 60 tacos y que curra mucho. Eso sí le puedes decir a tu amigo que es verdad. Sí, yo curro mucho. Yo cuando llego a mi casa tengo que intentar desconectar y nunca desconecto.
Yo siempre estoy o contestando mensajes privados por redes o tal, o me llama alguien y lo cojo a las 11 de la noche. Es decir, yo siempre estoy trabajando, porque este cargo de alcalde lo requiere, 24/7, esto es así. Y el que no le guste, que no se meta a esto. Es verdad que con el paso de los años y tener un trabajo como el que tengo, pues lógicamente se ven las secuelas aquí. O sea, Se te nota la cara. y tengo la cara que tengo. Pero también es verdad que si fuera a una clínica tendría mejor cara. Y me consta que hay políticos que hacen eso. Políticos y políticas que hacen eso. Se van a una clínica y que tienen una carita que por las mañanas parece que... o que trabajan menos. Entonces yo contra eso no puedo luchar. Ahora, una cosa es que yo tenga cara de cansado y otra cosa es que yo esté cansado. Yo no estoy cansado, para nada. ¿Te encanta lo que haces? Yo estoy encantado de tener el honor de ser alcalde. Para mí, ser alcalde es poder hacer cosas y eso es tremendo. Eso, tú sabes, poder hacer cosas, poder resolver problemas. Eso para los que queremos a esta ciudad, yo quiero a Santa Cruz, me he criado aquí desde niño, Valle Seco, en el barrio Salud. Quiero a esta ciudad, me gusta esta ciudad y poder resolver cosas que mejoren la vida de esta ciudad es un honor tremendo. Para mí es ilusión. Yo tengo un montón de ilusión en muchas cosas y me levanto todos los días con unas ganas de trabajar tremendas. Pero no puedo evitar que en mi cara pueda aparentar cansado. Pues sí, chicos, pero no estoy cansado, ni mucho menos. Al contrario, estoy muy ilusionado. Te acabo de decir algunos proyectos. Fíjate que no te he hablado de Valle Seco. ¿Por qué? Porque Valle Seco ya lo terminé. Los charcos de Valle Seco. 15 años. 15 años. El bloque de Valle Seco. 15 años. Ahí aprendí yo a nadar. Me costó. Los vecinos ahí en primera línea. Y yo intentando desbloquear los problemas muchos que tuvo. Ya no te hablo de Valle Seco. Valle Seco, cosa conseguida. Ahora te hablo de otras cosas. Ahora te hablo del CaixaForum. Ahora te hablo de La Mareta, que es la zona de ocio que queremos en Añaza. Ahora me preguntaste por las Teresitas. Ahora te estoy hablando del entorno del Palmetto. Ahora te estoy hablando de un entorno activo. Ahora te estoy hablando de los barrios, de los asfaltados. Te estoy hablando de la calle La Rosa, que en junio la tendremos terminada. O sea, te estoy hablando de un montón de proyectos con los que tengo ilusión, algunos de empezarlos y otros de terminarlos. Entonces, a mí esa ilusión no me la quita ni Dios. La cara, pues chicos, si me ve cara cansado, pues tendré que ir a un centro como hacen algunas y algunos y ponerme con la carita como el culito de un bebé, ¿no? Sí, y que me quede perfecta, pero son las secuelas de trabajar mucho y de la edad. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti por hombre. acompañarme. Nos vemos en el Siempre. siguiente domingo. Gracias por vernos y hasta luego.